Hola, buenas noches. Mi nombre es Juan Esteban Mendoza. Soy del grupo S de Microeconomía 2 del profesor Henry Sebastián Rangel. El propósito de este video pues es básicamente darle resolución al problema o a la cuestión ventajas y desventajas del uso de las matemáticas en la economía. Y pues tratar como de recalcar la importancia de las matemáticas en la economía. Para esto vamos a dar resolución en este video a unas preguntas. ¿Qué es la economía? ¿Qué estudia la economía? ¿Qué estudian las matemáticas? Una relación que se hizo con los textos leídos. Eh, Cómo se relaciona la matemática y la economía, ventajas y desventajas que se van a terminar resumiendo o sintetizando de una manera muy práctica al final, que pues es el propósito del video. Para esta exposición pues se tomó referencia unos textos brindados por el profesor Henry, que es pensar como un economista, en este caso pues el capítulo 1 sobre la guerra en las matemáticas y filosofía, paradojas y las matemáticas. Filosofía, matemática y paradojas. Ok, vamos a darle pues resolución a lo primero. ¿Qué es la economía? La economía es una ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles para satisfacer las necesidades humanas. Además también estudia el comportamiento y las acciones de los seres humanos. Esta se centra pues en el comportamiento de los individuos, su interacción con determinados sucesos y el efecto que pues produce la interacción de estos sucesos en su entorno. Por ejemplo, un ejemplo muy práctico es el efecto que produce el consumo, el precio, la producción, la riqueza, el consumo. Eh, bueno, eh, es una ciencia social porque estudia la actividad y comportamientos humanos, que es un objeto de estudio altamente dinámico. Entendemos así que, pues, los humanos somos bastante impredecibles. Que estudia la economía o, bueno, el objetivo de la economía es mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades. Hay que tener en cuenta que los recursos disponibles son escasos, o sea, existe la escasez. Pero entonces las necesidades humanas son ilimitadas. Cuando una persona decide pues asignar un uso concreto a un recurso, está descartando su uso para otro fin. A esto se le llama prácticamente pues coste de oportunidad. Entonces entendemos, y cito a pensar como un economista, capítulo 1, que se estudia pues la decisión que elige un individuo, entendiendo así que pues la escasez no es solamente material, o sea, viendo que la escasez está pues en el tiempo, en la energía, en la capacidad física, mostrando así que pues el tiempo y las anteriormente mencionadas pues no son un recurso material, pero aún así es un recurso en el que existe escasez, un recurso escaso. Por eso en cada decisión que pues se toma puede haber mayor o menor medida un problema de escasez. Ok, ¿qué es la matemática? La matemática pues es una ciencia de la estructura, el orden, patrones repetitivos que se basa pues en contar, medir y describir las formas. Es objeto de estudio pues magnitudes, cantidades y cambios de estas en el tiempo y el espacio. Pues básicamente en la economía, bueno, entendiendo así que pues las matemáticas son un campo muy amplio, ¿sí? En el que hay muchos aspectos a tener en cuenta, en el que pues en el que es más práctico utilizar las matemáticas aplicadas en la economía. Eh, entonces, pues también podemos ver a la matemática y el número como una idea innata, equiparada a la idea de Dios, Descartes. También como reminiscencia, idea pura, donde no cabe la duda, entendemos que se conoce con certeza, ya que pues esta está en el fundamento de la búsqueda de conocimiento, es una idea platónica. También pues se da a entender como un juicio sintético a priori que se refiere a la realidad y no tiene alguna trascendencia o teología. Se cita el ejemplo de la guerra de las matemáticas. Entiendo que esta está de forma abstracta por medio de variables, parámetros, supuestos, y pues así de esa forma pues le da desarrollo a la misma, sin dar mayor importancia a la complejidad que le es inherente.
Por ejemplo, pues las matemáticas en ese caso, pues se utilizaba para darle como resolución a lo que, por ejemplo, a los recursos que utilizaban pues las personas del ejército para dar resolución a la guerra, o la cantidad de personas muertas en batalla, etcétera. Pues esta, al ser una ciencia de abstracción y aplicada, pues quita como las experiencias personales, voluntades y sentimientos. La matemática en Descartes elude los problemas del lenguaje y se centra en la medición y orden de las entidades simples y objetivas. Pues esto como que básicamente le da como más razón y peso al uso pues de las matemáticas en la economía. Pues porque no permite como duda en la resolución pues de los problemas. Ahora pues, ¿cómo se relacionan las matemáticas y la economía? Entendemos pues que estas son disciplinas complementarias. Pues a veces como que la mayoría de las ramas de la economía utilizan matemáticas, y algunas partes importantes de la investigación matemáticas han sido basadas o motivadas por problemas económicos. Entonces, pues, asimismo, pues, muchos economistas, pues, han comprobado que las matemáticas les permiten, pues, ser más productivos y prácticos. Y a su vez, muchos matemáticos, pues, han descubierto que la economía les proporciona áreas de interés para la aplicación y resolución de sus conocimientos. En cuanto a la importancia de esta disciplina en economía, se dirá que juega un papel muy significativo, pues constituye una herramienta fundamental para el análisis, la cuantificación y la modelización de los fenómenos, dado que la economía trata de conceptos que son esencialmente cuantitativos. Gran parte de análisis de económicos es ineludiblemente matemático. Proporcionando una estructura de sistemática lógica, de la cual puede estudiarse las relaciones cuantitativas. Entendemos así que pues en el momento de que un economista esté planteando una teoría, o en el momento en que se esté planteando un modelo, o esas ideas, en el momento en el que tú utilizas las matemáticas, pues básicamente le estás dando como más peso y razón, y estás como equiparando y sacando de sí todo tipo de vacío o duda que puede haber en sí, porque pues la matemática en tu idea o en tu teoría o en tu modelo pues va a hacer que no vayan a existir ambigüedades y que se entienda y que todo el mundo lo entienda, ¿sí? Entonces, pues, esa es como una ventaja y una importancia muy relevante del uso de las matemáticas en economía. Entendemos, pues, así que por el grado de abstracción, esta, pues, permite centrarse más en lo que se quiere conocer sin distracciones superficiales. Es decir, damos resolución a los problemas sin basarnos en conflictos externos, en problemas externos, ¿sí? En cuestiones externas que pues normalmente se presentan. Esta también pues permite un estudio a lo particular, a lo general, sin dejar vacíos en el medio. Asimismo, pues evita los problemas que se pueden presentar en el lenguaje, elude ambigüedades y problemas de interpretación. Pues así como Descartes lo anuncia, las matemáticas eluden el problema de la lengua y se centra en la medición y orden de las entidades simples y objetivas, ya como lo había resaltado anteriormente. Asimismo, pues en las desventajas está el hecho de que pues estas como limitan su campo de acción a lo medible, excluyendo de sí pues análisis de otro campo, tal como factores emocionales o psicológicos. Pues tenemos en cuenta que pues su alto grado de abstracción desliga el objeto medido con la medición, o sea, en este caso pues el número, ¿sí? Las matemáticas pues con el número. Asimismo pues esta no tiene sensibilidad ante los errores o cuestiones humanas. Básicamente pues a las matemáticas en un problema económico pues no le importa el hecho de cómo se sienta el cliente, cómo se sienta una persona al momento de dar resolución a un problema económico, sino que simplemente se basa en lo que es y le da resolución a lo que es. Entonces pues entendemos que básicamente pues la economía pues como busca la optimización de los recursos, una buena manera de saberlo es a través de las matemáticas, como ya lo había dicho antes. Entonces pues
no, en el momento de realizar las teorías, pues no le permite como una ambigüedad. Entendemos asimismo que también que las matemáticas nos ayudan a ser más precisas en la teoría, modelo, cuestión económica, dándole pues más fuerza al mismo. Y pues las matemáticas, al ser más precisa para darle solución a los problemas que se plantean en la economía, ahí es donde se resalta su importancia. Aunque entendemos que, pues como ya lo había mencionado anteriormente, las cosas que no son cuantificables no pueden estar ahí. Entonces, pues termino pues dándoles un ejemplo de cómo en algo práctico, como el hecho de hacer una acción o no, cómo se representa el coste o beneficio. Es decir, eh, si tú haces una acción X, ¿qué costo te representa a ti? Y matemáticamente eso se puede dar resolución. Entonces, pues ahí está como la cosa. Digamos, si lo manejamos de manera de teoría o algo así por el estilo, pues podemos llegar a caer en un agujero negro en el que podemos darle resolución a muchas cosas. En cambio, pues si utilizamos las matemáticas, le damos resolución al problema. Entonces, pues al entender que hay un costo-beneficio, pues tú te vas a ligar y a elegir lo que más beneficio te genere. Eso es todo. Agradezco que hayan visto el video. Hasta la próxima.